Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Humo Blanco y esta vez estamos entrevistando a candidatos distritales a las municipalidades de Lima. En este caso tenemos a Carlos González, candidato a la alcaldía de Barranco. Él es un político joven de las nuevas generaciones, ¿no? Abogado, ¿no? Graduado en la Universidad de Nanterre, en París, ¿no? Y actualmente catedrático de la Universidad de San. Con él vamos a dialogar sobre cómo va la campaña, cómo está mirando la campaña y qué es lo que tiene como planteamientos para Barranco. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Augusto, y encantado de estar el día de hoy conversando contigo y con tu audiencia. Una pregunta que me está dando vueltas hace algún tiempo y que tiene que ver con cómo se encaran las elecciones municipales en tiempos de crisis del país, ¿no? Está de más mencionar los elementos de la crisis tan profunda que vive el país y que sin embargo tienen un rasgo bastante peculiar en los distritos. Las campañas municipales no tocan la crisis, ¿no? O sea, no abordan la crisis política ni sus consecuencias en los vecinos de cada distrito. ¿Por qué crees o por qué consideras que es esto? Mira, es una buena pregunta. Yo veo que en realidad el plano nacional se está separando bastante del plano distrital, local, regional. De hecho, vemos muchos partidos que en lo nacional van avanzando y no se involucran tanto en la esfera local y regional, ¿no? El caso del partido de Keiko, el caso incluso del propio movimiento Nuevo Perú, ¿no? Y creo que efectivamente ya por naturaleza está existiendo un divorcio que no debería existir en realidad en el campo político, porque justamente de lo distrital, de lo territorial, surgen problemáticas que se capitalizan en los planes de gobierno nacionales. Y lo que está sucediendo luego ya en la parte de campaña con respecto a nosotros los candidatos es que estamos estableciendo estrategias donde se conversa sobre los asuntos de proximidad y no se les relaciona siempre a los temas sistémicos. Pero es un tema sistémico, por ejemplo, eh, el tema del desempleo, el tema de la alimentación, y sin embargo tiene consecuencias directas en la población de los distritos, ¿no? Y debería tocarse, digo, de alguna forma. Sí, no, sí se desarrolla, no sé si todos lo hagan, pero en todo caso, en nuestro caso sí se efectúa. En el tema de salud, por ejemplo, cuando se habla de la propuesta de un policlínico, en el caso de Barranco, primero se tiene que hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico se basa en el fracaso del sistema de salud actual que nos cubre a nivel distrital, por un lado, y por otro lado también en la corrupción que ha impedido que muchos de estos centros de salud de atención primaria se desarrollen. Lo mismo sucede con el caso de la seguridad alimentaria. Ese no es un problema en realidad de un distrito o del último gobierno, es un problema del sistema y sí se llega a crear conciencia sobre ello, pero no necesariamente, digo, se puede hacer sobre todos los temas, ¿no? Claro. Y dime, en términos de, de Barranco, ¿qué puede esperar Barranco de tu candidatura? Mira, Barranco es un distrito pequeño, de 3 kilómetros cuadrados. Barranco es un distrito, sin embargo, bastante diverso, variado. Existen 280 familias que no tienen agua y también los más ricos del Perú, o una parte de ellos al menos vive en el distrito. Y conviven personas que se desarrollan en el sector cultural, en el sector también del deporte, y esto hace que sea un distrito muy diverso. Entonces, lo primero, creo yo, más que proponer cosas esencialmente taxativas, lo importante al inicio, en una pregunta como esta, es hablar de los enfoques que se van a tener, ¿no? Un enfoque dialogante, un enfoque que busque el consenso, más allá de la división, pero un enfoque también que busque, por ejemplo, la recuperación de los espacios públicos para la integración de las personas. Esos grupos diferentes y diversos
necesitan espacios de integración, como pueden ser los parques, los estadios públicos, las playas, que en Barranco se han terminado concesionando en los últimos años. A eso quería ir, pero en ese enfoque de defensa, por ejemplo, del espacio público, tú te encuentras con intereses creados, ¿no?, que de alguna forma definen una contradicción, una confrontación, ¿no? O sea, no es posible tener contentos a todos, ¿no? Cuando las mayorías, por ejemplo, exigen un espacio de recreación, un espacio libre, ¿no?, y sectores minoritarios más bien están pensando en estos espacios como fórmulas de acumulación de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está enfrentando en Barranco hoy día? ¿Qué propuestas contra qué propuestas? Ese es un excelente tema. Mira, yo inicio mi implicación dentro del distrito a nivel político vecinal justamente en relación al tema de los espacios públicos. Querían concesionar un pedazo de playa de arena para hacer un estacionamiento en el año 2017. Y nos opusimos no solamente con la calle, sino también por la vía jurídica y también la vía política, explorando en ese momento la opción de intervenir con la Comisión de Vivienda del Congreso, en la cual estaba Marisa Glave, y la interrogamos en relación a eso y nos apoyó interpelando también a las autoridades de ese momento y logramos ganar ese tema. Desde ahí vino la concesión del Estadio Unión, donde también nos involucramos. El estadio desgraciadamente se concesionó por 16 centavos el metro cuadrado. Sin embargo, el tema esencial aquí es saber de que se han perdido muchos espacios públicos en el distrito y que es momento de tener una lógica, primero de poner candados a estas concesiones, porque favorecen, como tú bien lo has dicho, al interés económico y no al interés de todos los vecinos, que es un interés de integrador que no tiene precio. ¿Y quiénes están defendiendo esos intereses económicos en esta campaña? Mira, hay que decirlo muy claramente. Todos los partidos de exalcaldes que han gobernado Barranco defienden esas concesiones. Y la defienden también muchos que asolapadamente están con partidos de personas que están ligadas a ese tipo de problemas en la esfera nacional. Acuña, por ejemplo, Forsyth es otro ejemplo, ¿no? En Somos Perú, donde ya sabemos cómo se manejan estos distritos igual que el partido, es decir, como si fuese una empresa privada de manera inconsulta. El alcalde de un distrito, sea de Barranco o de cualquier otra comunidad, lo que debe hacer es defender el interés de los vecinos, no el interés de las grandes empresas que ya tienen sus propios abogados. Entonces creo yo que ahí sí hay que marcar posición fuertemente en relación no al hecho de limitar el 100% de las concesiones. Puede haber la concesión de un módulo de venta de gaseosas, puede existir la concesión de repente de un servicio de sombrillas abajo de la playa, pero no ceder tierra. Eso no se puede hacer porque es indecente en relación a los objetivos que tiene una comunidad a nivel de integración. Dime, el candidato de Juntos por el Perú a la Municipalidad de Lima ha planteado armar a los serenos. ¿Qué te parece esa medida? Mira, yo ayer estuve con Gonzalo Alegría. Creo que es una persona bastante capacitada en el campo financiero, me parece que en el campo cultural tiene buenas propuestas. Yo llevo 7 años en el Ministerio de Defensa. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, efectivamente, pero tú necesitas formar, para poder tener un arma, necesitas formar al personal que tienes contigo, ¿no? Creo que la opción de, por ejemplo, trabajar conjuntamente entre sistema de seguridad ciudadana municipal y personal que pueda tener armas porque ya tienen ellos una licencia, es decir, estamos hablando del personal de seguridad de las empresas, es una buena idea. Pero no estoy tan seguro que sin un proceso adecuado se deba armar a personal civil que no esté capacitado para ello, ¿no? Claro, porque además esto puede acumular a una espiral de violencia que no queremos, ¿no? Porque si te fijas bien, en política nacional estamos en una serie de discursos de odio
como el de López Aliaga, por ejemplo, que en sus discursos en la calle hablaba de muerte a Castillo y muerte a no sé quién y muerte a no sé cuánto, y todo eso se empieza a trasladar en algún momento a los hechos, como sucede en Argentina, que ha intentado matar a la vicepresidenta, ¿no? Y entonces, digo, medidas como la que plantea Alegría acumularían ese espiral de violencia, ¿no? Mira, lo que nosotros tenemos que evitar es una escalada de violencia como ha ocurrido en Colombia o como ha ocurrido en México, ¿no? No estamos a ese nivel, aunque la percepción de inseguridad sea alta y existente en el campo de la inseguridad ciudadana. El problema no ha desbordado a nivel de crimen organizado. Eso es importante recordarlo. Tampoco las diferentes bandas organizadas que tenemos en Lima han sobrepasado a nivel de armamentístico a la Policía Nacional. Es decir, que las fuerzas nuestras, es decir, las de fuerzas del orden, todavía se encuentran en un estado donde pueden asumir el cargo de cuidar las calles. Pero en creo... términos reales, Carlos, Sí. ¿no? El riesgo ciudadano es muy alto. O sea, tú pregúntale a cualquier persona y tiene miedo de sacar su celular en la calle porque el riesgo de que se lo roben es inminente, ¿no? O sea, más allá de la superioridad en armas que tenga la policía. Claro, es que en realidad a eso quería ir, ¿no? El riesgo real para una persona existe. Y también existe el miedo y el temor, ¿no? Lo cual desmejora la calidad de vida de las personas. Pero el tema es que no existe en este momento una relación estrecha entre poder local, que es un poder civil, y el poder que tienen el Ministerio del Interior. ¿Y qué harías tú en Barranco respecto a este tema? Mira, lo primero que se tiene que hacer es entender que el alcalde es el presidente del CODISEC. Y el CODISEC es la instancia donde se definen las estrategias a nivel de seguridad en el distrito. Un alcalde que no sepa dónde está parado en materia de seguridad es una persona netamente vulnerable en el primer CODISEC, y lo que va a suceder en la vida real es que el comisario se lo va a comer vivo. Y en Barranco, te digo, es un premio ser comisario del distrito, porque es un distrito pequeño, porque es un distrito finalmente donde no existe tanta supervisión y donde puedes estar tranquilo para preparar un concurso, para ascender. Entonces, las cifras del distrito de Barranco son bastante alarmantes. Pocos robos aparentemente denunciados. Eso significa en realidad que la gente no cree en las comisarías y no se están resolviendo problemas, y los indicadores no apuntan a la resolución de problemas como la violencia de la mujer, contra la mujer, como por ejemplo la inseguridad vial los fines de semana en la Costa Verde. Es decir, no se está trabajando bien en la comisaría desde hace mucho tiempo, y es momento que el alcalde en realidad sea el que tome la batuta ahí, y si el comisario no quiere trabajar, entonces hay que subir hasta los estamentos más altos. ¿Para qué? ¿Para aumentar la dotación policial? ¿Para cambiar la estrategia de seguridad? Dos cosas, ¿eh? La primera cuestión es que se tiene que definir una estrategia clara. En este momento se está trabajando desde dos ángulos, ¿no? El ángulo Serenazgo y el ángulo PNP. Y es más, existen juntas vecinales de la municipalidad con secretarios de seguridad y juntas vecinales de la PNP con secretarios de seguridad, lo cual es un despropósito. Es más, no se conocen entre sí siendo de una misma zona. ¿Te das cuenta? Impresionante. Impresionante. Eso es lo primero, ¿eh? La estrategia, unificarla. Pero lo segundo es solicitar, en el caso de la comisaría de Barranco al menos, una dotación de más personal con especialidad de inteligencia. De inteligencia no del servicio de inteligencia policial, para dilucidar los delitos. Entonces nosotros tenemos mucha fuerza de choque en el distrito, o al menos eso nos hacen creer. Pero no hay inteligencia. Pero no hay inteligencia. Es como un cuerpo con buenos músculos y neuronas. Además, porque es bien curioso. Resulta que todos los vecinos saben dónde están los focos delincuenciales y la policía no. Esto se repite como esquema en todos los distritos del Lima y probablemente del país, ¿no? Me parece bien el tema de inteligencia. Entonces, lo otro es, en términos de innovación tecnológica, ¿qué puede hacer el municipio de Barranco, Carlos?
Mira, hay dos esferas ahí también, ¿no? Primero, en qué materia nos podemos modernizar y luego cómo podemos apoyar a los que ya están en un campo de la modernidad. Sobre este segundo punto, por ejemplo, en Barranco existen centros de investigación, existen startups también, ¿no? Y lo que se debe es fomentar que se instalen más. Y hay que ver de qué manera, ¿no?, respetando la norma, se puede de repente otorgar algunos beneficios o incentivos a que se instalen este tipo de empresas, ¿no?, o iniciativas dentro del distrito. Ahora, en el campo de lo que nos corresponde a nosotros, Barranco es un distrito muy old school, muy vieja escuela en relación a su funcionamiento. Es decir, los trámites, por ejemplo, recién están empezando a nivel virtual desde la pandemia, ¿no? Pero hay retrasos en la comunicación, tú no le puedes dar seguimiento a una solicitud de licencia. Mañana te compras unas zapatillas en Saga y puedes saber exactamente dónde se encuentra el producto. Claro. En cambio, una licencia tú no sabes en qué estado y en qué nivel se encuentra, ¿no? Puedes tener también un sistema de aplicación para poder... Pero todo eso para el manejo administrativo del municipio, ¿cierto? Claro, claro. Yo estaba pensando más bien en algo que, si bien no es directamente potestad del municipio, sin embargo es un problema de los vecinos que habría que atender. Las tarifas eléctricas, por ejemplo, cada día suben más, ¿no? Y son precios bastante altos, ¿no? Es posible que el municipio de Barranco se plantee, por ejemplo, nuevas tecnologías energéticas para cubrir las necesidades de corriente eléctrica de los barranquinos. Podría hacerse un programa piloto de pronto. Mira, ese es un excelente tema. La tecnología tiene un costo alto, pero tiene la ventaja de que después de realizada la inversión, los costos mensuales con respecto al consumo terminan siendo más ventajosos, ¿no? Eso sucede con un grifo de agua, eso puede suceder también con las luces LED. Claro. Y muchas de las personas terminan, de bajos recursos, terminan comprando a veces productos menos tecnológicos, ¿no?, de una generación antigua, pero pagando facturas mucho más caras después. Entonces, nosotros queremos iniciar con un programa donde la municipalidad va a ser una intermediaria entre empresas que pueden proveer de productos negociados a bajo costo, ¿eh?, donde la municipalidad también va a ser compradora y que puedan justamente poner al servicio de la población estos elementos de bajo costo. Estamos hablando desde focos, por ejemplo, ¿no?, hasta lo que decía hace rato en relación a los grifos de agua, para que el consumo sea menor en las duchas, en los caños, ¿no? Y a veces me he puesto a pensar, ¿por qué no hacer de Barranco, por ejemplo, así como Silicon Valley, ¿no?, hacer un emporio de software en Barranco? ¿Por qué no? Nuestro candidato a teniente alcalde, Juan Delgado, es un geógrafo y él es quien nos trae este tema del diseño y del ordenamiento territorial. Barranco no tiene un plan de desarrollo urbano. Entonces, bueno, ese es un gran problema, pero también es una oportunidad. Ese plan de desarrollo urbano tiene que ser concertado, es un espacio, como te digo, de 3.3 kilómetros cuadrados, pero donde hay oportunidad para muchas cosas. Tenemos una zona oeste muy desarrollada y consolidada urbanamente, que es la del Metropolitano hacia el Malecón, y luego otra zona del Metropolitano hacia la frontera con Surco, donde hay mucha posibilidad de hacer cosas. Y es más, algo importante, hay mucha facilidad con los vecinos en relación a nuevas inversiones. Y creo que en ese sector podríamos desarrollar en un par de manzanas inicialmente justamente la capitalización de esos elementos que conversaba hace rato, ¿no? Es decir, el fomento de la investigación y el fomento del trabajo y de la instalación en el distrito de empresas que trabajen con tecnología. Nosotros queremos eso, somos amigos de ese tipo de inversión. De verdad sería muy, muy bueno para Barranco convertirse en un polo de desarrollo, por ejemplo, de nuevas tecnologías que sirva a todo Lima en general, ¿no? Claro, y tú sabes que los muchachos, y menos muchachos también, que trabajan en ese tipo de sectores, en realidad están atraídos por también la dinámica cultural, comercial que puede existir en un distrito como Barranco. Entonces,
hay que empatar justamente el interés de esas personas que trabajan ahí junto con las facilidades que nosotros podamos darle en el distrito, ¿no? Bien, Carlos, una última cosa que quieras decirle a los vecinos y vecinas de Barranco. Primero, agradecerte por la entrevista y, en segundo lugar, llamar a los vecinos, ¿no?, y a las vecinas de mi distrito a marcar las JPs este 2 de octubre. Nosotros no somos personas improvisadas. Tenemos un excelente plan de gobierno que hemos presentado esta semana en el Tenis Club, junto con muchos vecinos. Cada vez más personas nos apoyan y nos están prestando su confianza. No los vamos a defraudar. Este 2 de octubre, Jóvenes al Poder, JP. Muchas gracias, Augusto. Muy bien, Carlos. Muchas gracias y suerte, pues, toda la suerte del mundo. Muchas gracias por estar acá. Y ahora estamos con Luis Enrique Pérez Pinto. Él es candidato a la alcaldía de Lince. Él es comunicador y catedrático de la Universidad Ruiz de Montoya y queremos conversar de cuáles son las propuestas que tiene él para Lince. Es candidato por Juntos por el Perú. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar contigo, Augusto. Gracias, Enrique. Te voy a hacer la misma pregunta que hice anteriormente a Carlos González, que postuló por el Barranco. ¿Qué es lo que hace que las campañas electorales municipales hagan abstracción de la situación política nacional en un país tan crítico como el nuestro, ¿no? Como si, como yo lo suelo llamar, existiera un metaverso distinto al nacional, al de la crisis política, ¿no? Y que las alcaldías municipales o las campañas para las alcaldías municipales funcionen en ese metaverso sin tener en cuenta la crisis política que existe. Mira, yo creo que siempre ha sido así, de esa forma, ¿no? Es una forma compleja de ver la política abstraída solamente a lo local, pero no enlazada desde Lima, sobre todo, a lo nacional. Ya hemos visto que han habido ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando gobernó Humala, estaba gobernando Villarán, ¿no? Entonces no había una relación entre estas dos entidades, la Municipalidad de la Capital y el Gobierno Central. Luego cuando entró Castañeda, lo mismo, ¿no? Y me parece que no debe ser así. El divorcio que existe entre esas instituciones hace que el desarrollo de planes conjuntos para inversiones o para la mejora de la calidad de vida de la gente en los distritos se ralentice y por lo tanto no tengamos, digamos, una idea conjunta de desarrollo, sobre todo de la ciudad de Lima, armonioso. Más aún cuando el alcalde metropolitano no tiene las competencias de un gobernador regional de forma concreta, entonces no puede organizar la ciudad con una idea común, como pasa también en otros lugares, como sí pasa, por ejemplo, en Bogotá, donde el alcalde mayor es el alcalde de toda la ciudad, no gobierna el cercado de Bogotá, ¿no? Ni tampoco vías metropolitanas, gobierna toda la ciudad y tiene representantes concejales en cada uno de los barrios o distritos. Entonces creo que estamos en un modelo distinto donde deberíamos ponernos de acuerdo para poder gobernar de una forma armoniosa los distritos de la ciudad y también tener una buena relación con los gobiernos, el gobierno central. Te lo decía porque la crisis se está produciendo problemas muy graves en términos de salud, sí, alimentación, empleo, que si bien no son facultades directas de los municipios, ¿no? Salvo el tema de educación, ¿no? Tienen que ver con la vida de los que van a ser tus gobernados, ciudadanos, ¿no?, del Lince, sí, que también atraviesan los problemas. Sí, por ejemplo, la pandemia ha demostrado eso, ¿no? Los alcaldes de las municipalidades no tenían cómo responder si no era para repartir algunos alimentos, pero no tenían cómo responder en el tema de salud,
por ejemplo. Claro, lo que generó una Que situación era una bastante situación, grave, ¿no? claro, y todo estaba centralizado en el caso de Lima solamente en el Ministerio de Salud y en el caso de las regiones en las direzas o en las jerezas. Pero ahí tenemos un problema, ¿no?, de las competencias. ¿Qué pasa en ciudades tan complejas como Lima, 42 jurisdicciones distintas para una gran ciudad, cuando pase una situación como esta? ¿O qué va a pasar cuando hay un sismo de gran magnitud? ¿Cómo se van a organizar los barrios para poder responder ante un sismo de un 8.8, que son las estimaciones? Claro, eso sería para una situación de emergencia, pero en general, como propuesta de desarrollo, la delimitación de 40 y tantos distritos no resulta muy conveniente tampoco, ¿verdad? Me parece que así es, porque nosotros deberíamos incluso fortalecer más lo que es las mancomunidades, ¿no? No hay un acuerdo, incluso cuando se ha lanzado la propuesta de las 5 megadistritos, digamos, ¿no?, del actual alcalde metropolitano. No se ha entendido lo que pretende, si es unificar en una sola alcaldía con 5 alcaldes distintos, con un alcalde metropolitano a la cabeza, o tener microalcaldes que tengan una coordinación con un alcalde de mayor nivel. Entonces eso no se sabe qué es lo que se quiere, pero creo que debemos en este caso fortalecer lo que sí existe, lo que se puede hacer, que son las mancomunidades municipales, la mancomunidad de Lima Centro, por ejemplo, a la que el INSE pertenece. Entonces podríamos ahí fortalecer esa mancomunidad para unificar criterios, para ofrecer servicios, ¿no? No es posible, por ejemplo, en un límite distrital, yo estoy en el límite con Santa Beatriz, que es el cercado, administrado por el alcalde metropolitano, pero el camión de basura pasa, el camión de basura de la Municipalidad Metropolitana y el camión de basura de la Municipalidad del INSE. Entonces deberíamos tener criterios conjuntos para el recojo de basura en unas zonas limítrofes, o para hacer el tema de la seguridad con el patrullaje integrado, con el serenazgo, entendiendo también que el serenazgo debe ser un serenazgo metropolitano. O sea, debemos llegar a ese nivel. El serenazgo metropolitano que tenga así unidades por cada distrito, pero para tener criterios unificados. Pero es que los serenazgos casi se han vuelto a la guardia dorada de los alcaldes, ¿no? Sí. Sí, ahí necesitamos profesionalizar al serenazgo, ¿no? Creo que Gonzalo Alegría, que es el candidato a Lima, ha señalado que hay que fortalecer la Escuela Metropolitana de Serenazgos, que podría ser una buena idea para... Gonzalo Alegría ha planteado armar al serenazgo. Es una cosa híbrida lo que ha prometido, lo que ha propuesto, ¿no? Que es utilizar la legislación vigente para vigilantes privados para capacitar a miembros del serenazgo, y estos sean vigilantes privados pero adscritos a la municipalidad. Pero hay que ver también la concepción desde la que viene Gonzalo. Gonzalo ha estado en España mucho tiempo, ha estado en Inglaterra, donde existe policía local. Entonces creo que hay que ir también a eso, tener un cuerpo que se dedique también en alianza con la Policía Nacional a sectores de la ciudad. Entonces hay que ver eso. Porque en general es un riesgo tener al actual serenazgo armado, ¿no? Es que en realidad ese serenazgo no es un serenazgo profesional, no es un serenazgo de cuidadores o de vigilantes. Lo que necesitamos, claro, al servicio de los alcaldes que entran, ¿no? Se mueve el serenazgo, se cambian, cada distrito le paga distinto su serenazgo. Por eso también intentan la importancia del serenazgo metropolitano, para estandarizar no solamente temas de sueldos, de capacitación, de instrumentos, de conocimientos que tenga el serenazgo, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Derechos mismos para Derechos mismos para el también, serenazgo, ¿no? sí, claro, porque cada distrito le paga distinto. Y como le da la gana. Como le da la gana, o a veces no le paga puntual, o a veces ni le paga. Entonces eso también necesitamos regularlo, y creo que el camino es un serenazgo metropolitano para luego abrir una discusión sobre un cuerpo de seguridad más bien profesionalizado de la ciudad, ir al tema de la policía local que pueda estar en alianza con la Policía Nacional, como existe en las grandes ciudades. Y en una ciudad tan compleja como Lima, creo que eso sería un debate interesante a abordar para tener una alianza estratégica entre la autoridad local, que tiene una competencia de seguridad muy limitada, ¿no? Solamente cámara de vigilancia y serenazgo como acompañamiento o como para pasar la voz a la Policía Nacional, que llega tarde o a veces ni actúa. Entonces eso también es importante, ¿no? Veo que otros candidatos dicen, no, un candidato dice que el INSE va a ser el distrito más seguro de la ciudad. Pero más seguro, ¿cómo? ¿No? Si tenemos una zona comisaría, que esa sola comisaría del INSE no tiene un departamento de investigación criminal. Mira. ¿No? El INSE no tiene de PINCRE. Cuando ocurre un hecho criminal en el INSE, o van los policías de Jesús María, que tiene la de PINCRE Jesús María, o la de Miraflores. Entonces, bueno, vemos que, claro, el concepto de seguridad no es un concepto integral, no es solo poner cámaras, sobre todo es un factor humano y un factor de capacidades. Puedes llenar de cámaras al distrito, pero tus cámaras no funcionan,
o tienes 8 operarios para 100 cámaras. Lo que he probado el sistema de cámaras que ya tienen creo que como 20 años en Perú, es que solo sirve para como negocio para los que venden cámaras, porque la seguridad se ha hecho cada vez más insegura, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Tú has lanzado la campaña Te Hacemos Roche, Sí, Te Hacemos que Roche. tiene que ver con los usuarios de los servicios de prostitución. A ver, cuéntame eso. Mira, en Lince tenemos un problema de prostitución hace ya varios años con la inmigración y la falta de control, digamos, con el ingreso de inmigrantes. Se ha ampliado el asunto. Kuczynski abrió las puertas, ¿no?, a la inmigración, pero no controló quiénes entraban. Han entrado, ¿no?, el Tren de Aragua, han entrado varias mafias, que también han llegado a Lince y han llegado a varios focos donde curiosamente los alcaldes han permitido o han dado licencias de forma indiscriminada para la construcción de hoteles baratos, moteles, ¿no? Y lo que ha pasado es que en Lince hay muchísimos hoteles en una zona muy reducida que es Rizo, que tenía un espíritu empresarial, un espíritu comercial. Ahora tiene un problema que es la prostitución por el alto número de hoteles. Entonces ha llegado la prostitución y ha encontrado terreno y anchura para poder operar, pero lo que ha ocasionado es muertes, trabajadoras Pero ¿a qué heridas. apunta tu campaña? Lo que apunta es a eliminar la trata de mujeres, ¿no? Que es el problema de fondo, ¿verdad? ¿No? Me imagino que por ahí... El tema es que sin clientes no hay trata, entonces lo que tenemos que hacer es secar el negocio, dejarlo, o reducir el número de clientes para que el negocio no sea viable. Los clientes son la estructura o la columna principal que sostiene el negocio y la trata de personas y las mafias que vienen conexos. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a exponer con cámaras de videovigilancia en transmisiones en vivo en YouTube para que corran el riesgo que lo vean familiares, amigos, empleadores y también el periodismo. En los dominicales nos encanta eso, ¿no? Como periodistas nos encanta ese contenido para transmitirlo y que de esa forma se llame la atención y que a través de la vergüenza pública se pueda empezar a reducir el negocio. Esa es una forma, ¿no? Sí. Esa es una forma que es para reducir la columna que son los clientes, las columnas del negocio. Pero también tenemos que combatir a la trata ya como mafia. Entonces ahí viene también el tema de tener el Departamento de Investigación Criminal, va a ser lo primero que voy a hacer al llegar, la alcaldía, hablar con el Ministro del Interior, hablar también con el Gobierno Central, si es necesario con el Primer Ministro, para tener ese Departamento de Investigación Criminal en Lince y de esa forma empezar a perseguir a las cabezas de la mafia, que seguramente coincidirán en muchos distritos, porque el negocio de la prostitución con similares características están en San Juan de Miraflores, en San Martín de Porres, en Los Olivos, en el están más Cercado. organizados que los municipios de Lima. Incluso. ¿No? Y por eso también tenemos que llegar a un acuerdo con los municipios de la ciudad. Tenemos en la Ley Orgánica de Municipalidades una forma de presentar proyectos de ley al Parlamento. ¿Justamente para qué? Para ampliar las sanciones a los tratantes de personas. Lucho, dime, ¿cuál es tu mirada respecto de una propuesta de desarrollo para el INSE? Que me imagino es el sostén de tu propuesta en general. Mira, la propuesta de desarrollo para el INSE está basada en seguridad, ¿sí?, cultura y turismo. El INSE está en el centro de la ciudad, pero todos los servicios turísticos nos puentean. O sea, se van del Cercado a Miraflores, o de Cercado a San Isidro, Miraflores, Barranco. Y el INSE se queda en el aire, teniendo un montón de ofertas, sobre todo gastronómica, ¿no? Sobre todo gastronómica y también una oferta interesante respecto a actividades artísticas. El INSE, además de su gastronomía que es rica, buena y barata, o sea, ir a comer al Lince es más barato que ir a comer a Jesús María, comer al Lince es más barato que ir a San Isidro y más barato que ir a Miraflores. Y podemos tener esa oportunidad para poder tener acceso de turismo, no solo interno, sino también turismo internacional. Para eso también tenemos un plan para poder generar capacidades en los vecinos para que aprendan idiomas, para que atiendan de una forma adecuada a los turistas, sin perder la esencia de barrio, ¿ok? Porque no queremos llegar que la tienda de la chanfainita, ¿no?, se vuelva a un restaurante, no sé, para gente con mucho dinero, sino que sigan teniendo la accesibilidad, los precios módicos, pero también que sirva o que atienda a turistas extranjeros, ¿ok? Luego, eso, a través del turismo gastronómico, vamos a hacer que
vengan turistas extranjeros, pero también queremos impulsar otras actividades artísticas como el Festival Lucila Campos, el Lucila Fest, que todos los agostos tengamos un festival afroperuano del INSE, donde esté lo mejor de la música afro y de la comida de los afrodescendientes, y también como tenemos el Centro Comercial Arenales, que es el punto del K-pop, del cómic, del anime, del manga, hacer un festival de la cultura asiática o de los fanáticos de la cultura asiática del INSE en alianza con embajadas como la de Japón, como la de China, como la de Corea del Sur. ¿Para qué? Para que tengamos también otros festivales que capten ese turismo interno de la ciudad y también del resto del país. Ese sería el eje turismo. Sí. ¿Qué otros ejes tiene tu programa de desarrollo? El eje del programa de desarrollo también cuenta con la inclusión de un modelo educativo que vamos a incluir una biblioteca digital municipal. ¿Esto para qué? Para que los niños de educación inicial, primaria y secundaria, sobre todo de escuelas públicas, tengan acceso a los libros y a los contenidos del plan lector. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que no cuentan con dinero para comprar un libro, pero sí pueden descargarlo de forma gratuita a través de la biblioteca digital municipal. Eso es muy importante. Y también el deporte. Tenemos actualmente en INSE que todos los edificios crecen hacia arriba, 10 pisos, 15 pisos, incluso algunos hasta 20 pisos. Hay un edificio de 40 pisos que es un escándalo, que fue en la gestión anterior que se hizo. Entonces el problema es que tenemos es que crecen los edificios privados, pero no crecen los predios públicos. Entonces tenemos una cancha que es la cancha de Lazo, un centro deportivo que es casi 1000 metros cuadrados, donde solamente está una cancha, un solo nivel, y queremos hacer que tenga al menos 4 pisos, o esperamos que sean 5 pisos, para que arriba estén las canchas y abajo tengan otros servicios. Servicios para ajedrez, gimnasio municipal, para deportes de contacto, y también tener al fin un auditorio municipal para que los espectáculos de teatro, los grupos artísticos del INSE se expongan ahí y adquieran ingresos también estos grupos artísticos. ¿Para qué? Para que sigamos propiciando el crecimiento del arte y la cultura en el distrito. Eso que cuentas sobre los edificios del INSE está rompiendo toda la unidad arquitectónica del INSE, ¿no? Sí. Que tenía una característica, ¿verdad? Y como en la mayoría de distritos de Lima, estas edificaciones privadas están rompiendo todo esto, arrasando con la homogeneidad arquitectónica que había, ¿no? Sí, incluso hay problemas entre predios, ¿no? Se construye un predio con unas ventanas hacia un lado, luego te construyen otros predios y te tapan la luz. Entonces, Claro. que es como que no hay una armonía, ¿no? Ni una... No, pero sí. además se colocan edificios sobre tendido de redes de agua que no están Que no son preparadas para la para eso. cantidad de Y personas luego que van recién a ir. empiezan a parchar. Claro. ¿No? Entonces, eso es un asunto que lo estamos viendo ahorita en Prolongación Iquitos, por ejemplo, yo vivo por ahí, y que están rompiendo hace meses, poniendo tubos nuevos y no acaban, y hay se atora el tráfico, causa un problema mayor, aparte del problema Claro, del tema porque de los incluso ruidos. Ceapal no está preparado para la expansión urbana que se está desarrollando hace años en Sí. Perú, ¿no? Y eso es un problema que tiene que ver con lo que quisieras al inicio, ¿no? Que es la idea que tenemos de ciudad y cómo lo que estamos haciendo, cómo lo que está haciendo el gobierno es decidir que en los centros se va a seguir concentrando la gente, ¿no? En vez de llevar servicios a lugares más alejados o construir nuevas ciudades donde no solamente todo se centre en el centro financiero de San Isidro o en Miraflores, ¿no? Entonces, eso no se hace y por lo tanto afecta también a lo local. Entonces, eso que no vemos, de que necesitamos unas nuevas ciudades también, que tengan todos los servicios, que tengan también oportunidades empresariales, laborales, hace que los centros se sigan tuburizando en este caso, y lo que pasa es que crecen los edificios, crece la población, pero no crecen los servicios porque las municipalidades se quedan cortas en capacidad. Claro, porque a la constructora no le importa. No les importa, no les importa. Te ponen 200, te ponen 200 predios donde antes vivían 20. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando. Es que la municipalidad también tiene que regular eso. Y había una discusión interesante, ¿no? En estos últimos 4 años, en el caso de San Isidro, que puso una demanda por el tema de la denominada vivienda social, que no termina siendo vivienda social, termina siendo unas ratoneras de 20 metros cuadrados. ¿No? Entonces, si eso no es vivienda social, eso es aislarte en un cuarto prácticamente. Claro, no. Y en términos de innovación tecnológica, Lucho, ¿qué planteos tiene? También me inquieta mucho la idea
de que veo poco en las propuestas de los candidatos, por ejemplo, un instituto de software, o de producción de software, ¿no? Que sirva para que los chicos rápidamente ingresen al tema y generen ingresos a partir de eso y sueñen con el tema, por ejemplo, de por qué no tener un Silicon Valley en Perú, ¿no? Mira, lo que podemos hacer, esa discusión, la competencia sí la tienen los gobiernos regionales en el tema educativo, los gobiernos municipales no la tenemos. Pero no Pero tienen lo que prohibido hacerlo. pero lo que sí vamos a hacer son lugares para coworking, ¿no? Para hacer startups de emprendimientos y de esa forma apoyarlos a través de alianzas estratégicas con instituciones privadas y públicas, porque claro, mi labor como municipalidad es limitada porque no puedo abrir, por ejemplo, un instituto, porque mis recursos son pocos y mi instituto público necesita también un financiamiento público. De pronto fortalecer el área de cooperación internacional podría... Eso es lo que queremos hacer, por eso mencionaba el tema de los festivales artísticos que se alianza con embajadas, también el tema de justamente lo que se estaba mencionando, de los startups, el coworking, con instituciones donde no descartamos también la cooperación internacional, para que podamos tener justamente a jóvenes que encuentren en el INSE un lugar para empezar a desarrollar sus ideas, sus emprendimientos, las tecnologías, y de esa forma no empezar a encaminar también al INSE como un foco del emprendimiento, ¿cómo se dice esto? Del startup, para generar nuevos emprendimientos, nuevas empresas, sobre todo impulsadas por jóvenes, ¿no? Ese es lo más importante. Y también ahí tenemos, respecto al tema de tecnología, también tenemos pensado mucho incluir a los adultos mayores, porque los adultos mayores no tienen algunas capacidades tecnológicas, manejo de smartphone, manejo de aplicativos, y ellos también necesitan ser incluidos tecnológicamente. Entonces vamos a continuar con esos programas, y también tenemos un programa respecto de adultos mayores que se llama Intergeneración por la Educación. Muchas veces solo vemos a los adultos mayores como sujetos pasivos, solamente para llevarlos un viaje, para un taller ¿no? de manualidades, ¿no? Sino también muchos adultos en edad de jubilación tienen un conocimiento que quieren pasarle a otras generaciones. Entonces, ese programa Intergeneración por la Educación va a convocar de forma voluntaria a adultos mayores que tengan conocimientos técnicos o universitarios para que se los brinden a los más jóvenes. De esa forma tenemos una relación de transmisión de conocimientos, y lo que vamos a reconocerlos con algunos descuentos en arbitrios municipales a favor de los predios donde vivan esos adultos mayores. Entonces, lo que queremos es justamente que todas las generaciones participen en el desarrollo del distrito del INSE. Genial, Lucho. Finalmente, ¿qué tiene que esperar los vecinos y vecinas del INSE de tu gestión? Bueno, tienen que esperar un gobierno que no va a dejar de trabajar ni un solo día. Entonces voy a tener de cargoso a mis funcionarios. Queremos hacer lo que hemos prometido en 4 años. Es una propuesta sin mucho floro, no metemos floro, no prometemos cosas que no se van a cumplir. Otros candidatos dicen, vamos a hacer un hospital. ¿Y eso dónde? ¿No? Porque las competencias municipales no hay. O un policlínico municipal, ya tenemos uno y metieron floro y al final es un policlínico privado. Las municipalidades no tienen competencia en salud prácticamente. Lo que sí vamos a hacer es tener el centro de salud que es un predio municipal, que está administrado por el Ministerio de Salud. Vamos a fortalecer esa relación con el MINSA para tener más médicos y más servicios y más horas de atención, porque ahora llegas a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, nadie te atiende en la posta médica del INSE. Entonces vamos a mejorar ello. Y también lo que queremos, lo que van a ver los vecinos es que van a haber cabildos abiertos, va a ser una relación muy cercana con los vecinos para construir un mejor distrito y sobre todo para resolver aquellos problemas que son los más álgidos y que no permiten un desarrollo, un despegue del distrito, como es el problema de la prostitución, o es el problema de la droga, de las adicciones también, que tenemos que también hacer que las personas que tienen adicciones puedan superarlas. El tema también de la necesidad de que los niños del distrito tengan más espacios públicos para jugar, mayores áreas verdes para
para poder desarrollarse de una forma digna y también tener un mejor tránsito y un mejor sistema de estacionamientos, porque ahora tenemos Lince tiene demasiados autos, no solamente de vecinos, sino también de visitantes o de trabajadores que laboran en Lince, y lo que está pasando es que tenemos también un problema en la falta de espacios para autos cuando la gente viene de compras. Entonces vamos a un sistema rotativo de 2 horas son suficientes para que siempre se encuentre un lugar para estacionar en el distrito de Lince y se pueda desarrollar los negocios y el emprendimiento. Muy bien, Lucho, te agradezco tu presencia aquí y te deseo toda la suerte. No, muchas gracias, gracias Augusto y gracias por venir. Muchas gracias a todos. Bien, continuamos entonces con Humo Blanco el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención.